Buenas noches, amables televidentes. Bienvenido a su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Como cada sábado, en el día de hoy debatiremos Julio Aníbal Fernández y Carlos de León. El tema que compartiremos con ustedes es, dentro de este proceso de reforma integral que se ha venido realizando en la República Dominicana, ¿qué plaza se le ha acordado a la organización y funcionamiento de la administración pública, tanto desde el punto de vista constitucional como de las leyes objetivas? Carlos, estos temas han sido temas de mucha discusión en la actualidad, y sobre todo a raíz del cambio de gobierno, donde se han producido despidos de funcionarios que han sido de manera muy acre condenados por los medios de comunicación y la opinión pública en sentido general. Sí, pues bien, muy buenas noches, Julio, buenas noches, amable teleaudiencia. Agradezco primeramente la oportunidad que me da la Academia Dominicana del Derecho de participar en este espacio tan prestigioso que es Debate Jurídico. Fíjate, ya desde hace una década y muy especialmente desde el año 2008, con la promulgación de la Ley 4108 de Función Pública, en República Dominicana, en materia de derecho administrativo, viene desarrollándose un interesantísimo proceso de formulación normativa orientado en el sentido de fortalecer el Estado de Derecho y de eficientizar la administración pública en el país. Yo pienso que ese proceso, además de oportuno, es sumamente necesario, porque hoy día, Julio, se reconoce que a aquella clásica definición del Estado, que define el Estado como una comunidad jurídicamente organizada, regida por poderes supremos y representativos, también hay que agregarle el propósito esencial del Estado, que es el de la realización del bien común. Y la realización del bien común únicamente, Julio, es posible a través del ejercicio de lo que hoy en ciencias políticas nos hemos dado por denominar como el buen gobierno. Hago aquí una brevísima parada para citar a Domat, el civilista francés, que decía que Dios había creado a los reyes para que ocuparan el lugar de él en la tierra, pero que no los había colocado en esa posición más que para que le hicieran reinar a él mismo a través del imperio de la justicia que había puesto en sus manos. Y digo esto porque dentro del marco de un Estado social y democrático de derecho, el concepto de democracia justamente puede ser resumido en la palabra justicia. Justicia en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político. Pero la justicia en todos esos ámbitos solamente puede materializarse a través de un derecho administrativo aplicado con justeza y una administración pública que se ejerza también sobre la base del principio de la justicia. Tú hablaste, Carlos, de Estado social y democrático de derecho. Y efectivamente la nueva Constitución de la República define el Estado de la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho. Y este año precisamente fue proclamado el año por el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Y en consonancia con esos principios constitucionales y con esa declaratoria que se ha dado de política pública que ha dado el Poder Ejecutivo, es que se han estado haciendo estos esfuerzos legislativos por adoptar una legislación que pueda recoger, que pueda aterrizar, perdonando el término, lo que son los conceptos constitucionales que están contenidos en esta Constitución que la República Dominicana acaba de darse en el año 2010. ¿Cuáles son esos grandes principios constitucionales de administración pública que están recogidos en la Constitución? Definitivamente, Julio, tal y como tú acabas de precisar, incurro en una obviedad y digo que dentro del reparto de normas que constituyen el derecho administrativo vigente en la República Dominicana, definitivamente nuestra Constitución, proclamada el 26 de enero del año 2011, es la actriz principal. Y es la actriz principal porque en ella se le da el rango sustantivo a una serie de reglas, de principios y de valores que constituyen lo que en derecho constitucional se denomina como el núcleo central del derecho administrativo moderno. Por ejemplo, por citarte solamente algunos aspectos de manera enunciativa y breve, se crea en la Constitución de la República el Consejo de Ministros,
el Consejo de Ministros integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, que por un asunto de equidad de género hoy debemos decir que es la Vicepresidenta de la República, y los ministros, que es un órgano de coordinación de las políticas públicas al más alto nivel del Poder Ejecutivo. Pero asimismo también se enuncia y declara en la Constitución cuáles son los principios básicos que han de regir la administración pública en la República Dominicana. Principios como el de la objetividad, el de la economía, el de la transparencia, que luego son principios ya desarrollados, descritos más ampliamente por las leyes adjetivas. La Constitución de la República de igual forma también declara expresamente la sujeción de la administración pública al control de legalidad que debe ejercer sobre ella el ámbito jurisdiccional, los tribunales de la República. De igual manera, se crea una regulación en el orden constitucional de los incrementos de remuneraciones de los funcionarios públicos, un tema que hoy día está muy en boga. Y pienso yo porque se ha desconocido una disposición constitucional expresa que establece que en la República Dominicana las instituciones públicas solamente pueden determinar incrementos de remuneraciones para ser aplicados en los periodos posteriores al que corresponde a sus directivos e incumbentes. Como vemos, Carlos, esos avances constitucionales han significado, si se quiere, el cambio hasta de vocabulario del lenguaje institucional en la República Dominicana. A raíz de la promulgación de la nueva Constitución de la República ya no hay que hablar de Consejo de Gobierno, porque el Consejo de Gobierno viene a ser sustituido por el Consejo de Ministros. Correcto. Y todavía uno ve cuando se va a someter el presupuesto del Gobierno a la aprobación del Consejo de Ministros, que algunos medios de comunicación hablan de Consejo de Gobierno. No hay Consejo de Gobierno porque esto ha sido sustituido por la nueva normativa que establece el Consejo de Ministros. Así mismo. Pero también antes era sometido al Consejo de Desarrollo, ahora existe el Consejo Económico y Social, que es una institución también que está establecida en la Constitución de la República, que el presidente actual quiere darle vida orgánica y que ha convocado ya para conocer de manera preliminar lo que son a grandes líneas los presupuestos sobre los cuales va a elaborar el presupuesto de ley y gasto público correspondiente al año 2013. Pero es importante señalar el esfuerzo legislativo que se ha hecho desde el Congreso y por iniciativa del propio Poder Ejecutivo. Y aquí hay entonces que hablar de la Ley 4108. Así mismo. Esta ley viene un poco a sustituir la Ley 1491 sobre carrera civil y servicio administrativo de los años 90, ya una legislación bastante madura, pero que a la luz de todo este proceso de modernización y de globalización de la economía y de modernización de nuestras instituciones se había quedado ya rezagada. Y una de las novedades de esta ley es que establece la creación del Ministerio de Administración Pública, que hasta la creación de esta ley lo que existía era una oficina, una dirección general. El Poder Ejecutivo no le había dado categoría ministerial a lo que es un asunto de política pública de tanta importancia como este tema. Y por vía de consecuencia esta ley incorpora lo que son los grandes principios constitucionales como principios de irrenunciabilidad de los derechos, equidad retributiva, transparencia, libertad de acceso, es decir, ya no únicamente tienen derecho a acceder a la administración pública aquellos que por razón de carácter político están vinculados a las autoridades de turno, sino que los incumbentes de las instituciones están en la obligación de llamar a concurso para ocupar la plaza vacante de su organización, y aquí pueden participar cualquier dominicano sin distinción de credo religioso, de militancia política ni racial. Es decir, que se ha democratizado el acceso a la administración pública. Es decir, para yo ocupar un cargo en la administración pública no tengo que estar afiliado necesariamente a un partido político, de conformidad con el ordenamiento jurídico actual. El deber ser que plantea la nueva ley es que no debería estar. El mérito y la profesionalidad. El mérito y la profesionalidad son, si se quieren, los requisitos, los requerimientos de acceso para tú poder incorporarte o integrar a la administración pública. Pero además, esta ley también le da una categoría diferente al Instituto Nacional de Administración y Personal, que es el órgano encargado del seguimiento, la evaluación, a lo que es la capacitación y la formación del personal que va a laborar en la administración pública. Y tiene un programa intenso de formación
de toda la temática relativa a lo que ellos, a la función que ellos van a desempeñar en la administración pública. Por ejemplo, se puede observar que en consonancia con este programa de capacitación y esta nueva política de capacitación, esta nueva política pública, existe el CAGEFI, que es el centro de formación adscrito al Ministerio de Hacienda, y tiene toda una amplia gama de oferta curricular en el tema de impositivo, en el tema arancelario y en el tema hacendario propiamente dicho. Pero disculpa que te interrumpa, Julio. Tú que manejas también todo lo relacionado con la ley de función pública y con la nueva ley orgánica de la administración pública, me gustaría que expliques la importancia de darle rango de ministerio a el órgano que tiene que regir el sistema de administración pública en la República Dominicana. Bueno, antes, una de la importancia primordial capital es que al tener rango de ministerio, ya las decisiones emanadas del ministro son vinculantes con los otros ministros. Sí. Y de ahí incluso hay decisiones que se han hecho aprobar en Consejo de Ministros para que los otros ministros no aleguen que quien está dictando la norma no le es oponible porque no tiene jerarquía legal ni jerarquía constitucional para hacérsela oponible a ellos. Esa es una de las ventajas. Pero la otra ventaja es la planificación estratégica. El Ministerio de Administración Pública se ha dado un plan estratégico donde ha establecido cuáles son los grandes ejes estratégicos del tema de administración pública como política pública. Y no vive dando palos a ciegas, sino que va hacia lo que es la profesionalización, la formación, hacia el establecimiento de un régimen salarial, como la ley de salario de la administración pública, que ha sido objeto de debate en la opinión pública, y fruto también de ese esfuerzo extraordinario que se ha vehiculado desde el Ministerio de Administración Pública, es la ley 247-12 de organización de la administración pública de reciente creación. Importante acotar con respecto a lo que acabas de apuntar, que justamente la Constitución de manera expresa establece entre los principios que rigen la administración pública en la República Dominicana el principio de jerarquía. De ahí la importancia de que el Ministerio de Administración Pública tenga este rango, esta jerarquía. Y asimismo, decir que la Constitución también establece que es una violación a la ley sustantiva separar de la carrera administrativa sin causa justificada a un empleado, a un funcionario público. Amable televidente, regresaremos en breve para abordar el tema relativo a la separación de los funcionarios de la administración pública. Continuamos, amable televidente. Tú hablabas, Carlos, de la separación de los funcionarios y los empleados de la administración pública. La sociedad dominicana, como consecuencia del cambio de gobierno recientemente operado, ha sido objeto de un bombardeo sistemático por este tema relativo a la cancelación de funcionarios y empleados de la administración pública. Pero actúan los incumbentes que llegan a las instituciones y despiden a los empleados y funcionarios de manera legales y su comportamiento se corresponde con la normativa jurídica de ninguna imperante. Manera es una conducta política que transgrede la norma ya no solamente adjetiva sino también constitucional en la República Dominicana. Claro, es un problema que tiene profundas raíces políticas y hasta culturales en la República Dominicana, donde muchas veces se ha visto la política como un instrumento hasta de movilización social ascendente. Gente pasa en un tiempo relativamente breve de la pobreza a la riqueza, gente desempleada pasa a ocupar cargos y funciones interesantes, pero al final del camino lo importante del fortalecimiento del Estado de Derecho es justamente que se construya una cultura donde se vea a la política y a los partidos políticos como instrumentos para que el pueblo pueda satisfacer y dar solución a los grandes problemas y a las grandes necesidades nacionales, y no como un medio de procurar soluciones y satisfacciones de problemas individuales personales.